Lo primero es un saludo supremamente cálido, cordial a todo el grupo de la Cancillería de Colombia, diseminado por todo el mundo, literalmente, haciendo un trabajo por todos los que hemos migrado a otros países. Yo les digo que valoro profundamente el trabajo que ustedes hacen. Específicamente estoy aquí por invitación del Consulado de Colombia en Newark y gracias al programa de Colombia Nos Une, que está consiguiendo justo eso. Mi nombre es Luis Gaviria y pienso que, a ver, como que la razón moral de estar aquí para hablar de un tema que es doloroso e incómodo, que es el manejo del duelo, consiste en que soy psicofisiólogo, neurofisiólogo y trabajé muchos años en unidades de cuidados intensivos y también como parte de un equipo de neurocirugía. Ya a ti que me estás escuchando, pensarás, bueno, este hombre tuvo una buena dosis de vida y de momentos de pérdida, para no llamarlo muerte. Aprendí un montón. Como decía, mi nombre es Luis Gaviria. Y menciono el nombre Luis Gaviria básicamente porque sucede que el amor mío por la neurociencia y por ayudar a otras personas se volvió particularmente fuerte cuando hace 42 años, recién nacido mi hijo mayor, mi mamá falleció. Falleció de un cáncer en el cerebro. Ella tenía un astrocitoma ya muy avanzado. Es un tipo de fuerte de cáncer. De hecho, hay unas 200 estirpes distintas de cáncer y cuando a nosotros nos hablan de cáncer, inmediatamente pues nos angustiamos y si es un ser querido, obviamente duele un montón y si nos lo dicen a nosotros mismos siempre hay un susto. Más años adelante, muchos más años adelante, yo tuve cáncer también y bueno, soy un sobreviviente. Pero siguiendo con la autoridad moral, pasé en mi vida por, al igual que cualquiera de los que me escuchan, a ti que me escuchas, el mínimo duelo que debes haber tenido tú en la vida alguna vez fue haber perdido una novia o un novio y quedarte en el total abandono, sintiendo que tú eres un pedazo de trapo, porque si alguien tan bello como ese hombre me dejó, como esa mujer, tiene que ser que yo no valgo nada. Mentiras, no, mentiras. Nosotros los seres humanos nos vamos atrapando de una manera muy especial cuando tenemos una pérdida afectiva. Y de eso vamos a hablar esta noche. Otra cosa que quiero contarte que hago y que me da mucha satisfacción, yo dejé mi práctica clínica en el 2013, momento en el cual estábamos en medio de una cirugía y yo estaba terminando un tratamiento mío de cáncer y estaba bajo los efectos de la radioterapia y estaba muy cansado. Recuerdo que ese día le dije a mis compañeros, bueno, me vieron que yo estaba lívido, que yo estaba muy pálido, que de alguna manera yo no estaba en mis full cabales, era que estaba muy cansado. Yo estaba, te juro, yo estaba que me moría. Y yo decía, Dios mío, nos esperan 7 horas de cirugía. Yo como neurofisiólogo, psicofisiólogo, neurofisiólogo, mientras el cirujano está escarbando, literalmente, viendo cómo hace para resecar un tumor, eliminar un foco de alguna patología. Yo estoy con el paciente monitoreándolo con unos equipos, con electromiógrafo, cosas que no vienen a mencionarse aquí, pero es un proceso de unas 6-7 horas. Y ese día, yo no sé, llevaríamos 2 y yo decía, ¿cómo voy a terminar yo esto? Ese día hay un momento en ese estar allí sentadito a un lado, porque Carlos Jaime me dijo, anda, sentate un ratito allá. Y yo me senté y me quedé pensando. Y una de las cosas que tomé una decisión y era que ese día era el último día que yo entraba a ayudar en cirugía. No tenía ya la fuerza en ese momento para hacerlo y tuve que hacerle duelo a esa decisión. Yo vivía en esa época parte del tiempo en Medellín, Colombia, en la clínica Las Américas de Medellín en la 80, donde trabajé muchos años. Yo pasaba por allá
y yo sentía nostalgia. Yo le decía a mi esposa, le decía, muñeca, ¿qué es esto? Yo paso por la clínica y me da nostalgia, me hace falta entrar, darle un abrazo a mis compañeras, a mis compañeros con quienes vivimos tantas cosas. Y me tomó, te digo francamente, yo diría que más de 2 años de hacer ese duelo, hasta cuando algún día pude entrar a la clínica, me sentí a gusto y ya no sentí, aunque sentía nostalgia, ya no sentía ese dolor de separación. La vida me llevó por un regalo muy grande a convertirme en coach de salud y en coach profesional, trabajo que he disfrutado un montón porque pasé de atender personas uno a uno y algunas familias a hacer coaching a nivel empresarial, a hacer coaching como coach de salud y bienestar, a dictar conferencias, seminarios, que me gusta un montón y de alguna manera ese nuevo quehacer me ayudó como a tapar ese vacío que me quedaba de mi práctica clínica, porque los clínicos que me están escuchando, los profesionales sanitarios, como se les llama en España, saben que quienes somos asistenciales amamos profundamente estar con los pacientes, con los compañeros. Entre nosotros se generan unos vínculos poderosos, tal vez porque estamos enfrentándonos con la vida y con la muerte continuamente y de alguna manera nos tomamos un cariño profundo. Este es el momento en que cuando yo me reúno con un grupo de mis compañeros a quienes quiero un montón, a Carlos Jaime Yepes, estoy hablando de compañeros de la clínica. Tengo varios, pero particularmente Carlos Jaime Yepes, Nicolás Aramillo, Norman Spear, Adolfo Uribe, qué sé yo, Rodrigo Muriel, muchos que no voy a alcanzar a mencionar. Es decir, que me dolió haberme retirado de la parte clínica, pero aprendí un montón. Y me di cuenta estudiando los momentos en que nosotros atendíamos pacientes y atendíamos a sus familias, tantos años viendo el dolor de la separación y entendiendo tarde o temprano que nosotros hacemos duelo por muchas cosas, Cuando alguien dice, no, es que el duelo es porque alguien se murió, oh no. Tú tienes un apartamentito hermoso que te gustaba un montón y tuviste que venderlo, aunque vayas a algo mejor. Algo de ti quedó en ese apartamentito. Esos espacios que de alguna forma tú disfrutaste tanto quedan metidos en mitad de tu alma. Y tú de alguna manera dices, ay, los echo de menos. Yo echo de menos esos espacios. Esto a uno le sucede que cualquier cosa que uno pierde, una relación, un objeto, algo que tenías mucho cariño, lo pierdes. Hay una sensación pequeñita o más grande, pero se llama de duelo y duelo viene de dolor. Es una sensación de vacío. Es algo que tú y yo necesitamos de alguna manera como resolver y hay que resolverlo en el tiempo. Y de hecho, la doctora, hay una espectacular doctora que era impresionante, que con el doctor Keller el doctor Kessler fue uno de los más grandes exponentes de todo esto, que fue la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Ella hablaba del dolor y de las etapas del duelo y ella con el doctor Kessler hicieron un paquete para poder como entender las emocionalidades que tú y yo sentimos cuando tenemos una pérdida. Pero paremos un momento antes de entrar en esos paqueticos, digamos así, de emociones y de dolor que experimentamos cuando hay una pérdida. Hablemos de algunas pérdidas que son muy comunes. Un divorcio. Si se amaban, hay mucho dolor. Si hubo mucho dolor, igual hay dolor. Si los hijos van a tener que hacer un duelo porque papá y mamá se separaron, esposo con esposa, la pérdida de un empleo que tú amabas profundamente. Te sentías feliz en tu empleo y de repente te dicen ya no te necesitamos. Como dicen en Estados Unidos, no te podemos tener más. Nos da un dolor dejarte ir. No, pues yo no me quiero ir. Bueno, igual te tienes que ir. Uno se queda sin un empleo, uno se queda sin una relación.
hay una pérdida, algo es arrancado de ti, eso implica un proceso de duelo. Y todos los procesos de duelo tienen unas emociones parecidas. Las emociones comienzan con la negación. Sí, es como curioso. Te vas a tener que ir. Yo, sí, jefe, en serio, yo, sí eres tú, no hay nadie más en esta oficina. Es como que no puede ser conmigo. No puede ser que se están separando de mí, pero si yo te amo, ¿por qué te vas a separar de mí? O tuvimos que vender la casa, pero es que eso no es lo que yo me merezco. Es que esto no, nada tiene que ver con mi realidad. Olvídate de esto. Eso, ¿seguro? Seguro. Es que no quiero que sigamos viéndonos. Pero yo qué te hice si yo te he amado tanto. Viene toda esa lucha tan tremenda de negar. Esto no me puede estar pasando. Wow. Entonces, quiero aclararte una cosa. Todo esto que estoy mencionando no son pasos específicos ni ¿qué te digo yo? Que vayan sucediendo como con 2 semanas para esto, 3 para esto, 1 mes para esto. No, esto es un proceso fluido en el cual tú avanzas y a veces pareces regresar. Pongamos el ejemplo de la muerte de alguien. ¿Cómo? ¿Que se murió? Y así lo veas morir, pero miren bien que si está muerto. ¿Cómo así? No se puede morir. No, viene toda esa negación. Pero la negación implica un paquete de emociones que están ahí represadas y expresadas, y sabiendo que algunos seres humanos explotamos y otros se quedan con todo guardado. Wow, cada uno de nosotros es bien distinto cómo maneja la realidad. El punto es que esa negación de alguna manera es diciendo, ese dolor no me lo merezco, o ese dolor no es para mí, o ¿por qué a mí? Y detrás de la negación viene el ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Yo qué hice? Si yo te he querido, o yo amaba a mi mamá porque se murió, como el niño que hay dentro de nosotros, la niña que hay de nosotros, no entiende por qué la mamá se murió, o el papá, o el hermano, o el esposo, o el hijo. Hay una reacción brutal y a ese paquete de emociones que se dan ahí, unas toman como más fuerza y esa primera etapa es la negación. Esto no me puede estar pasando a mí. No, dime que esto es mentira. Por favor, que alguien me diga que yo estoy soñando. Negación. Pero esto se torna tan molesto, tan duro, que uno llega a un momento en que experimenta la injusticia de la vida, o la injusticia del jefe, o la injusticia de lo que sea. Entonces, ¿qué dice uno? No puede ser. Sí, me pasó, pero ¿yo qué hice? Y ahí viene otra vez el por qué, el por qué, el por qué. Por eso nos preguntan muchas veces, siempre nos dicen, por favor, no pienses por qué, piensa para qué. Ah, sí, cuando uno está en medio de eso, a uno le dicen, tienes que pensar en el para qué, no en el por qué. Oye, te puedes ir de paseo. Yo tengo mucha rabia, tengo rabia con la vida, tengo rabia con mi papá que peleó con mi mamá, tengo rabia conmigo mismo que justo hoy tuve una discusión y ella se murió por la tarde. Tengo rabia de que yo vi esto venir y no le puse atención y terminó en un divorcio. Tengo rabia de que me quitaron a mi hijo en un proceso de custodia por mi hijo. Por Dios, o tengo rabia porque mi jefe no valoró mi trabajo en la empresa. Entonces se vienen todos los elementos asociados con la rabia. Se junta la frustración, el vacío, la sensación de abandono. Quiero que te imagines, es la sensación de que me están dejando solo. Porque cuando tienes esa negación y experimentas esa rabia, uno se siente profundamente solo. Y duele un súper montón. A nivel de nuestro cerebro, hay una parte, a ver, sin entrar mucho en la parte técnica, solamente a decirte que así como tenemos unas amígdalas en la garganta, tenemos dentro de nuestro cerebro, en nuestro sistema emocional, que se llama sistema límbico, hay un par de corpúsculos que se llaman la amígdala cerebral, se le da en singular, pero es la que maneja gran parte de nuestra reacción emocional fuerte. Es parte de un paquete de estructuras que, como te digo, se llama el sistema límbico, maneja la emoción, las memorias de emoción, el procesamiento de las reacciones.
y cuando uno está enojado, uno no ve más. Fíjate cuántas veces seguramente te ha pasado. A propósito, qué pena no había saludado a una cantidad de personas que muy lindas nos están acompañando. Muchas gracias. Qué belleza. Beatriz Elena Caro. Esa es mi esposa. Gracias, amor, por estar ahí. Hernando Mesías, Miguel Ángel Díaz, Miguel, Marcelita Bermúdez, maravilloso, Miguel Zárate, Armando Escobar, Janet Gaitán, Sandra Velázquez, Patico Hernández, Andrea Murcia, Ana Milena Martínez, Elena Restrepo. Por favor, les mando un abrazo súper grande. Gracias por acompañarnos y por formar parte de esto, que lo valoro un súper montón. Como ven, yo sencillamente soy un ser humano en la cuarentena, sentado en un rinconcito de la casa, en la sala. Logré poner encima de un cajón que sirve para tocar. Tengo puesto ahí la computadora y tengo una lamparita detrás para poderme iluminar la cara, porque si no hubiera quedado totalmente oscuro. Y bueno, así es como hacemos las cosas. Gracias por acompañarme. Muchas gracias, de verdad. Néstor Bolaños también. Muchas gracias. Entonces, volvamos al punto. Esa parte de nuestro sistema emocional, cuando tenemos rabia, cuando tenemos confusión, cuando tenemos incertidumbre, es como si toda la sangre se fuera para allá y la alborota. Tanto es que si miráramos a una persona en un momento de tener un gran enojo, cuando está en una rabieta tremenda, y la pudiéramos tener a esa persona en una resonancia magnética funcional, veríamos que algunos de las estructuras centrales del cerebro en el sistema límbico se encienden y se ponen como un árbol de Navidad. Es decir, se encienden literalmente, obviamente por las imágenes que esto nos muestra. Pero la cosa no se queda ahí, familia. La cosa continúa, porque todas esas emociones asociadas con el enojo, frustración, vacío, rechazo, sensación de abandono, una percepción de injusticia, esto, escúchame, llega un momento en que se cansa uno emocionalmente de toda esa rabia y empieza a sentir tristeza. Cualquiera dirá, pero lo primero que yo sentí, Luis, cuando se murió mi hermano fue tristeza, la rabia me dio después. Tienes toda la razón. Porque sucede que, a ver, te pongo un ejemplo que lo decía y lo ponía un gran amigo y maestro, Fernando Villa Uribe. Él decía, las ideas, lo racional. ¿Cómo te llamas? Luis Alberto Gaviria Vélez. ¿Dónde vives? En Frisco, Texas. Muy bien. ¿Desde cuánto estás en los Estados Unidos de Norteamérica? Estoy hace 36 años. Muy bien. Todo eso es racional. ¿Cómo se llama tu esposa? Beatriz Elena Caro Trujillo. ¿Cómo se llaman tus hijos? Bla, 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 bla. Eso es racional, son datos. Los tenemos guardaditos como en un archivador dentro de nosotros y obviamente desde que no tengamos una lesión cerebral, cuando yo te pregunto cómo te llamas, inmediatamente das el dato. Pero escúchame, las emociones tienen un carácter fluido. Yo quisiera invitarte a que te imagines las emociones como fluidos, como gases y como líquidos. Y como líquidos que se vuelven gases cuando se calientan mucho y toman más presión. Ahora imagina, que tienes una olla a presión. Imaginémonos una olla a presión. O una olla común y corriente. Una olla común y corriente. Y tú vas a tomar un vaso y vas a tomar agua de donde el vecino. Vecino, ¿me regalas medio vasito con agua? Claro, traes el agua y la viertes en la olla. Luego vas al baño de tu casa y tomas un poquito de la ducha y la traes. Luego dices al otro vecino, un poquito de agua y la echas. Luego dices de la cocina, ya llevas 4 vasos y la echas. Y pones a hervir esa agua en esa olla. Te hago una pregunta, cuando empiece a subir el vapor, ¿de cuál de las aguas es ese vapor? No sabemos. Tú y yo no tenemos la más remota idea por algo simple. Y es que por la naturaleza fluida de las emociones, ellas se mezclan. Se mezclan. Por eso es importante entender cuando a uno le sucede que uno le habla a alguien, uno no hizo una gran cosa y la persona estalla, te regaña o te insulta y tú dices, pero ¿yo qué dije? No dijiste nada. Lo que pasó fue que ante las percepciones de esa persona que venía
acumulando frustración, rabia, molestia. Tú dijiste algo y le terminó de llenar la presión para que saliera el vapor. Por eso no siempre estamos enojados por la razón que estamos pensando. Escúchame bien y pon eso en tu corazón. Pocas veces estamos molestos por la razón específica que estamos pensando. Y eso va también por la tristeza. Generalmente le achacamos, le acomodamos digámoslo así, le acomodamos la responsabilidad a lo último que nos pasó. Es claro, es lo único que tenemos aquí. Es que ese señor se me atravesó en la autopista, descarado, atrevido. Óyeme, si hubieras estado contento, dices, no, un señor se atravesó y listo. Pero de pronto estamos haciendo tú y yo una cosa grandísima en un vaso de agua. Brutal. Pero no es que es el vaso de agua, es que traemos un acumulado por dentro que es potente y que nos causa daño. Nos causa daño porque además causamos daño. Y aquí viene un aprendizaje muy lindo. A ver, yo pensaría que una de las cosas que me ayuda, y te invito a considerarlo, a que nos ayude a entender, es que como las emociones son fluidas y no siempre salen en el momento en que suceden las cosas, y que la última emoción que sale puede que salga con el último elemento que sucedió, pero no está relacionada con eso. Hace muchos años, una amiga mía que le encantaba la tauromaquia. A mí no me gustan los toros. O sea, me gustan los toros y las vacas, pero no me gusta que los maten. En todo caso, estábamos conversando y ella venía muy triste por una serie de situaciones y estamos en plena conversación y me dice, ay, ¿tú sabías una cosa? Se murió un torero que yo amaba. ¿Quién? Paquirri. Se murió Paquirri. Y se puso a llorar. Se puso a llorar por Paquirri, que en su vida lo había conocido. Cuando terminó el llanto y toda la cosa, le dije, ¿qué es lo que te está pasando? No, que se murió Paquirri. Es que a mí me da mucho pesar porque es que era un ídolo. ¿Qué te está pasando? Se quedó así y de pronto me dice, tengo problemas con mi marido, mi mamá, y empieza a salir todo el paquete. Es que todos tenemos un Paquirri. Todos tenemos un señor en la autopista que nos está fastidiando. Todos tenemos una situación que fue la última que sucedió y es la que expuso tu emocionalidad. Un aprendizaje lindo que te invito a que consideremos. No solo por mi trabajo como coach, que me da más herramientas para entender cosas y de veras que lo valoro un montón, porque me ayuda a comprender mejor la naturaleza humana. Pero es que viendo todo esto, si los seres humanos explotamos por lo último que pasó, no necesariamente por la parte más dura de lo que sucedió, y lo que hemos venido acostumbrándonos a llenar dentro de nuestra alma en el tiempo, ¿qué tal si aprendemos? ¿Qué tal si tú y yo aprendemos a no tomarnos personal la reacción emocional de alguien? Observa eso, la reacción emocional de alguien. No te la tomes personal, esa persona está explotando por algo que no necesariamente es la razón para esa expresión tan fuerte o de tristeza o de rabia. Y quedémonos por un momentito porque estoy viendo aquí, dice Yerli, a ver, qué bueno que tocar el tema de la depresión. Claro, con mucho cariño, Yerli y Carolina Lombardo. Quedémonos, a ver, revoloteemos un poquito por el tema de la depresión. Paremos un momento ahí, porque fíjate que hemos venido recorriendo varias etapas, que son la negación con todo lo que se siente ahí, el enojo, y entramos a la tristeza. Y la tristeza en muchas ocasiones podemos decir que es la antesala de la depresión. Porque a veces uno dice, ay, estoy tan deprimido. ¿Estás deprimido o estás triste o estás bajito, estás aburrido? Es una mezcla de todo. Muy bien.
Es una mezcla, las emociones son fluidas, eso es lo normal, no te preocupes. Pero sígueme contando, ¿qué es lo que sientes? No, es que estoy en una época que arranco el día y a las 2 de la tarde ya no puedo más, me da brega levantarme en la mañana. Entonces cualquiera dice, lo que tienes es pereza. Aquí hay algo. La persona se está quedando sin energía. O se mantiene muy triste o se mantiene muy enojada. Fíjate, paremos por un momento. La depresión, hay dos tipos realmente de depresión. Está la depresión exógena, que es la que se da cuando algo te sucedió. Te dejó el novio, te dejó el marido por otra o por la misma. O la esposa dejó al marido por cualquier razón, o porque no se entendieron, o por mal humor, porque te dejaron porque tienes un genio terrible, un humor intolerable. Esa es una de las razones más frecuentes para que un ser humano se quede sin compañía. El maltrato. Porque es que yo tengo derecho a mi mal genio, sí, pero no agredir. Puedes enojarte, pero no tienes derecho a morder. Entonces, cuando alguien se va, queda esa tristeza profunda del vacío y mientras esto se resuelve, hay depresión. Hay un dolor profundo que no te deja avanzar. Y paro un momento ahí y te digo, a ver, yo quisiera preguntarle a la gente que está allí escuchando y que amo un montón que estén ahí y que me compartan, por favor. ¿Alguna vez has sentido un vacío aquí como en la mitad del pecho? Ponme un sí, si he sentido ese vacío para yo ver si estamos como en la misma página. Veamos. Gracias Armando, Carlos Julio, Hernando Mesías. Muy bien. Qué maravilla. Qué maravilla. Aquí está Ángela López, Gladys Sainz. Hola, mi corazón. Alicia Castañeda. Ponme un sí si a ti te ha pasado que has sentido un dolor en el alma, un vacío que tú dices, ¿qué es esto? Claro que sí, 1000 veces, muchas gracias. Pues yo también. Entonces a uno le dicen, es que el alma no duele. ¿Aló? ¿Y tú en qué planeta vives? El alma duele horrible porque el alma se experimenta en el cuerpo. A ver, aclaremos un punto para que nos entendamos. Hay una cosa que es nuestro cuerpo físico. Este es el cuerpo en el que habitamos. Y hay una parte que es todos nuestros sentimientos, pensamientos, voluntad. A eso se le llama filosóficamente el alma humana. Lo que antes nombrábamos como alma es el espíritu. Esa es la otra parte que es muy linda. Yo tengo mis propias creencias y respeto a todo el mundo, pero yo creo que tú y yo no somos un cuerpo que vino aquí a vivir al mundo y que cuando se muera se acabó todo. No, yo pienso que tú y yo somos espíritus que vinimos con un alma humana a habitar un cuerpo y a tener una experiencia corpórea y a aprender a amar y a aprender de la vida y todo esto. Entonces el alma, si el alma representa tus pensamientos, tus sentimientos, tu voluntad, tu manera de actuar, tus actitudes, el alma duele y duele en el pecho. Nadie dice, ay, tengo un dolor en el codo por esta tristeza, a no ser que te lo hayas fracturado, pero el alma duele aquí. Y cuando tenemos mucha rabia o un miedo bien tremendo, duele más abajo, como en la barriga, ¿verdad? En la pancita, en el plexo solar, duele fuerte. Te explico, eso tiene un asiento biológico muy bonito. Así como tenemos 100,000 millones de neuronas en la cabeza, en el cerebro, nosotros tenemos más de 40,000 neuronas. Esto es un hallazgo nuevo en el corazón, similares a las del cerebro. Sí existen las corazonadas. Sí existen las corazonadas y sí se siente aquí en el pecho y en el estómago también hay un grupo de neuronas y uno experimenta porque es que el sistema es completo, familia. Tú no eres, es que yo soy un sistema nervioso que además tengo un estómago y cuento con un grupo de huesos para mantenerme armado y que no se me caiga la chaqueta. No, hombre, tú y yo somos un paquete, somos un complejo, cerebro, cuerpo, mente, espíritu, medio ambiente, todo suma. Y cuando en el medio ambiente sucede algo que me hace daño y me causa un gran daño y a personas que yo amo, siento tristeza y a veces impotencia. Y a esa tristeza, a esa depresión que se vive por una reacción, como reacción a algo duro que me sucedió, se llama una depresión exógena.
O sea, exo desde afuera y gena, que la génesis, el nacimiento es allá afuera. Pero existe también la depresión endógena, por razones que todavía no se aclaran mucho, no se dilucidan. A veces los seres humanos hacemos desajustes a nivel de neurotransmisores. A veces se desajustan, no necesariamente por motivo de una tristeza profunda, de una pérdida, de una muerte, sino hay cierta claridad de que ha habido una sumatoria de cosas normalmente que hace que tú y yo sintamos que estamos perdiendo las ganas de vivir. Y no nos pasó nada en particular, pero es una sumatoria y se van desajustando los neurotransmisores. Uno de ellos se llama serotonina. Y te explico esto brevemente, ni siquiera como lo sé yo desde el punto de vista de la fisiología médica ni nada, sino como yo lo entiendo, como el niño que hay en mí. A mí me encanta mirar las cosas, a veces es como un niño. ¿Yo cómo entiendo esto? Sé que la serotonina es algo que produce mi sistema, muy en particular el sistema nervioso a nivel de cerebro, y que esa serotonina me ayuda a sentir paz, tranquilidad y disfrute, y que cuando estoy muy contento libero dopamina. Toma esas dos, serotonina y dopamina. Pero cuando uno empieza a tener nostalgia seguido, cuando empieza a tener pérdida, cuando empieza a sentir frustración, esto me lo van a entender muchos esta noche. ¿Alguna vez sentiste, esto nadie lo ha puesto nombre, se lo estoy inventando yo, has sentido nostalgia de migrante o de inmigrante? ¿Has sentido alguna vez que tu alma grita, yo por qué me fui de mi país? Hoy daría cualquier cosa, más de uno me ha dicho, y yo en mi momento lo sentí, daría cualquier cosa por estar en mi país, aunque fuera pasando dificultades. Aquí, ¿qué es lo que tengo? Tengo otras cosas, pero sientes una nostalgia, sientes un dolor, sientes amargura, y como dice Yolanda, en el estómago, la acidez cuando me da rabia, a mí también, Yolanda. Yo, el tiempo, en épocas de esas que tiene una frustración, también me pasa, y eso es tragando Tums y cositas para neutralizar la acidez. Es que el cuerpo y el alma conversan de una manera preciosa. Esto es un regalo, la vida es un regalo, pero nadie nos dijo que esto iba a ser un paseo por el parque. Porque si a alguien le dijeron, mira, acabas de llegar al planeta Tierra, vas a pasar un paseo por el parque, esto va a ser delicioso, nunca te va a suceder nada, nadie te va a decir mentiras, lo vas a tener todo, tú jamás sufrirás. Te está diciendo una mentira. En el mundo hay sufrimiento y también hay ratitos de dolor y de alegría. Y hay momentos de placer y hay momentos de ternura y hay momentos de compañía y el júbilo de tener a las personas que amas. Todo eso es cierto. Pero escúchame, hay momentos en que uno dice, ¿yo por qué tomé esta decisión? Yo pasé por eso hace años. Una breve reseña. Yo estaba en una época de mi vida muy dura en Miami, Florida. Y yo salía del hospital y en lugar de irme para un apartamento, yo agarraba una sillita plegable, pasaba por una estación de servicio, me compraba un cafecito que es mezclado con un poquito de chocolate y vainilla. Es un vainilla delicioso. Y me iba hacia Key Biscayne. Key Biscayne, para los que no conozcan, es realmente es un islote comunicado con el continente por una franja, por una carretera. Es un sitio precioso, precioso. Y yo ponía mi sillita, me quitaba corbata, me quitaba todo y me sentaba a mirar hacia Colombia y a soñar que yo algún día iba a volver a vivir en Colombia. Hubo momentos en mi vida en que yo decía, ¿yo qué estoy haciendo aquí? La vida cambió, gracias a Dios. Cambió y gracias a Dios que fue muy generoso conmigo, me abrió otras puertas y puedo viajar obviamente cuando quiera y estar allá y todo, pero ese dolor es indescriptible. Momentos en los cuales yo no podía viajar porque mis papeles estaban bloqueados por un proceso. No me habían llegado mis papeles. Yo, Dios mío, era como metido en una prisión. Entonces, fíjate, esa podía ser una depresión reactiva. Pero hay veces que tenemos una depresión endógena. No es fácil de aclarar realmente, pero las dos duelen. ¿Y qué pasa con la serotonina? Sucede que la serotonina se produce y antes de que llegue a las células se reabsorbe.
entonces tú no alcanzas a sentir un ratito de placer. Todo empieza a sentirse como un vacío. Ay, Dios mío, otro día. Y miras otra cuenta. Ay, Dios mío, los utilities, la luz, el teléfono, la cuenta del carro. Bueno, hay que pagarla. ¿Tengo con qué? Listo. ¿Cuánto me quedó? Ay, ¿qué pasará con mi hermano? ¿Qué pasará con mi mamá? ¿Qué pasará con? ¿Qué pasará? ¿Qué será? ¿Qué será? Y la serotonina no alcanza a derramarse porque se absorbe. Entonces, por eso existen medicaciones que obviamente bajo cuidado de psiquiatra deben tomarse, cuidado del médico. Por ejemplo, menciono una no con el fin, que quede claro que yo no estoy aquí ni recetando ni nada, no. Estoy dando un ejemplo. Cuando uno oye, fulano de tal toma fluoxetina. ¿Qué es la fluoxetina? Es un inhibidor de la reabsorción de la serotonina. Cuando la persona toma fluoxetina, le ayuda a que cuando se produzca la serotonina no se reabsorba, sino que vaya y haga su trabajo. Pero la mejor manera de manejar una depresión es tomando decisiones y actuando sobre mi vida. Paremos un momento porque es que vale la pena. Vale la pena. Escúchame, Dios, que esto es un tesoro. Tú y yo tenemos un problema en la vida y es que tenemos un alma humana y es parte de la dificultad es vivir en el alma humana. Que a veces quisiéramos que todo fuera lindo, quisiéramos que mi mamá lo tenga todo, que mis hijos no les falte nada, que mi esposa sea la mujer más feliz del mundo, pero en ocasiones mi vida no es lo que yo quisiera que fuera. En ocasiones mi vida, las circunstancias se suman. El trabajo, te quedaste sin trabajo, adquiriste unas deudas que eran mayores que los que podían tener. Quizá en Colombia tenías una relación de pareja linda, te viniste aquí y se te desbarató o viceversa. Lo que sea, los ambientes, los cambios de ambiente son catalizadores e influyen enormemente en la calidad de vida de una familia, para bien o para mal. Entonces paremos un momento. Una de las definiciones más poderosas de depresión se la debemos a Facundo Cabral. Facundo Cabral decía, no estás deprimido, estás distraído. Y uno dirá, pero eso es una simplificación muy grande porque no es que yo esté distraído, yo tengo una depresión real. ¿Qué me estás diciendo, Luis? Por favor, cambia de tema, póngate serio, tapa eso, por Dios, no te quiero ver. Pues no. Estamos distraídos porque nuestra mente está puesta en lo que nos hace falta. Tu mente, mi atención está puesta en lo que no tengo. Y se me está olvidando la clave esencial de la reconstrucción del alma, que es la gratitud. Y es cuando uno aprende con humildad a dar gracias por lo poco que tenga. Cuando uno entiende esto, y esto me lo van a entender algunos que lo están viendo, yo sé que más de uno vivió lo que yo viví, de estar en una habitación, en un apartamento recién alquilado, comiendo con un solo plato, una cuchara, un vaso, sobre una caja de cartón. De pronto a alguno de estos les ha pasado. No me estoy quejando, estoy celebrando, pero cuando tú miras y das gracias por esa cajita de cartón y dices, por lo menos tengo donde poner mi plato, por Dios, empieza tu mente a no distraerse, sino a enfocarse en lo bello y en lo bueno. Así que mi primera invitación a ti, si en algún momento tienes depresión, si necesitas ayuda, obviamente búscala. Pero el primer paso consiste, empecemos a dar gracias desde el momento en que nos levantamos en la mañana. Estoy completo. Gracias a Dios. Yo soy creyente. Si no lo eres, por lo menos mira lo que tienes a tu alrededor. Yo le digo, Dios mío, gracias. Yo miro a mi esposa. Está durmiendo. Me aseguro que está respirando. Sí, está respirando. Eso, está viva. ¿Qué es esa maravilla? Mi esposa está viva y hasta donde sé todos mis hijos están vivos. Todavía vivimos con Sara, que es la menor. Algún día se casará. Entonces la oigo a ella revoloteando en su habitación. Sara está bien. Y luego hago el inventario. Estoy bien. Tenemos comida en la nevera. Tenemos agua, tenemos luz. Esto está pagado por este mes, sea una hipoteca o un alquiler.
Gratitud, familia, gratitud. El primer paso para zafarnos de la bendita depresión, por no llamarla de otra manera, es volver a sentir gratitud, a dar gracias por lo más chiquito. Y ese es uno de los regalos más grandes que tú y yo le debemos dar a los niños. Que ya en mi vida no hay niños como hijos, porque mayor 42, menor 27, pero tengo nietos de 22 años hasta 3 añitos casi. Y a ellos hay que enseñarles el valor de la gratitud. Pero paremos un momento porque no podemos perder de vista que venimos hablando de etapas de duelo. Cuando tú te viniste para los Estados Unidos o te fuiste para Praga o te fuiste a vivir a París o terminaste viviendo en Bilbao o tal vez en Buenos Aires, tenías unos sueños, te contabas una historia y cuando llegas la realidad te abofetea a veces. Hay puertas que se abren, hay otras que no se abren. Las cosas rara vez salen como las sueñas y necesitas reinventarte y necesitas adaptarte. Y aquí más de uno sé en mi corazón que le tocó lo que a mí y fue poner el pan sobre la mesa. Cortando prados, sí, o limpiando apartamentos, o cuidando niños, o haciendo trasteos, o trabajando detrás de un mostrador cuando tú eras profesional en tu país, o si no eras profesional, por lo menos tenías un empleo decente. Por favor, yo te invito a que pongas eso en tu corazón como en la repisa de tus trofeos. Es algo de lo que tú y yo nos tenemos que convertir en orgullosos. Absolutamente. Para mí, yo me siento feliz cuando hubo una época en que yo me quedé sin trabajo y terminé trabajando en un mailboxes, etcétera, que ya no existe como organización, creo. Y el mismo señor que me recibía mis paquetes me dice: hola, doctor Gaviria, ¿cómo está? Hola, Mike, ¿cómo estás? Mike, vengo a que me des trabajo. Ese humor suyo. Y le dije: no, Mike, vengo a que me des trabajo. Me quedé sin trabajo y me gasté mis ahorros, pero yo sé empacar. Trabajé más de 6 meses en un mailboxes, etcétera, en Boca Ratón, Florida. Y eso para mí es un recuerdo lindo porque hasta hice trabajo de carpintería. Pero si tú lo miras de esta manera, mira la misma realidad. A mí me tocó muy duro. Yo tuve que trabajar en carpintería siendo un profesional. A mí me tocó muy humillado. Me tocó ayudar a llevar muebles y subirlos a un camión. Yo, un hombre que lo tenía todo. Mi señora tuvo que ayudar a limpiar. Me da mucho pesar de ella. ¿Cómo? ¿Cómo te atreves a decir eso? Si esa fue la forma como tú y yo pusimos el galoncito de leche, el pan, los frijoles, la carne, el pedacito de pollo, todo. Esos son momentos memorables en la vida de un inmigrante y son parte de lo que yo le cuento a mis nietos con orgullo. Porque es que tú y yo, una de las cosas que tenemos que aprender en la vida es que no tenemos que estar orgullosos de todo lo que hemos logrado. Eso es pues, parte. Tú y yo necesitamos ponernos alegres es por lo que nos hemos podido ser capaces de vencer. Porque tú y yo fuimos capaces de levantarnos de momentos que estuvimos hundidos y pisoteados. A eso es a lo que yo llamo verdadero triunfo, que nos fue volviendo personas de carácter. Esa es la parte que a mí más me interesa. Pero espérate y continuemos con esto. Entonces, para que no nos perdamos del tema de la depresión, como etapa del duelo, primero gratitud. Mi invitación para ti es, por favor, pero hazlo. Un pedazo de papel y escribe las cosas de las cuales tú puedes dar gracias. Y las miras y dices sí. Pero es que inmediatamente viene el ego y te dice, pero las personas que amas están lejos. Un momento, ahí entra otro cantautor argentino que me encanta, Atahualpa Yupanqui. Tiene una frase hermosa en una de sus canciones. ¿A qué le llaman distancia? Eso me habrán de explicar. Solo están lejos las cosas que no sabemos mirar. Hay teléfonos, hay WhatsApp, hay Skype, hay Zoom, hay Be Live, hay Meets de Google, los antiguos Hangouts. Hay de todo.
Tú puedes estar en cualquier parte del planeta y desde que tengas una señal de Wi-Fi, tú puedes hablar gratis por WhatsApp con alguien y verte cara a cara. Así que no me vengas a decir que no he podido ver a mi mamá. Entonces, mándale un teléfono, haz lo que sea, pero por favor, ¿a qué le llaman distancia? Eso me habrán de explicar. Solo están lejos las cosas que no sabemos mirar. Y muchos de nosotros nos vinimos e hicimos grandes sacrificios. Sacrificios de distancia, sacrificios de soledad, sacrificios de pobreza. Pero los sacrificios son pagados con satisfacción posterior. Si nosotros nos acercamos a la vida con la actitud del niño que yo quiere todo y lo quiero ya, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Espera, eso no funciona así. En la vida hay que trabajar duro para conseguir algo que valga la pena. Pocas cosas que son realmente importantes nos llegan así fácil y gratuitas. Para nada. Entonces, el asunto sigue de la siguiente manera porque es importante que lo sepamos. A ver, pasamos por negación, nos fuimos al enojo, llegamos a la depresión. Y aclaro una cosa, a ver, me quedo un momentico más en la depresión. Que tú lleves 15 días triste no significa que estés deprimido. Escúchame bien, una depresión es una cosa muy brava. Una verdadera depresión te va robando la vitalidad. La verdadera depresión a veces es con una profunda tristeza y un deseo de no vivir más y a veces con mucha rabia. La depresión no siempre se manifiesta solo en tristeza. A veces es rabia, a veces es una mezcla de lo uno y de lo otro. Pero sobre todo te vas apagando y te vas apagando porque sientes que no eres capaz con la vida. Y te tengo una noticia. Tú y yo hemos sido diseñados para poder con la vida y mucho más. Pero tenemos que aprender a conectarnos a través de la gratitud, de la humildad y de volver a sentarnos a soñar con nuestras esperanzas. Fíjate que eso es lo que hacemos los coaches, ayudarle a la gente otra vez a soñar, porque nosotros lo venimos haciendo con nosotros mismos. Pero bueno, volvamos. Negación, enojo, luego depresión y luego viene una negociación. Viene la negociación. En algunos momentos la negociación se da más temprano. Su mamá se acaba de morir, pero no hay manera de que venga y la mire otro médico. Por favor, es que, a ver qué podemos hacer aquí. Oh, mi amor, yo sé que llevamos 6 meses separados, pero yo me pregunto si tú y yo pudiéramos que me dieras la oportunidad de que nos reunamos de nuevo, de que como pareja, y empieza la negociación o dentro del alma o con las demás personas cuando se puede. Pero cuando no se logra y termina uno aceptando que las cosas sucedieran, eso es justo lo que se consigue. Aceptación. Entonces, si estás tomando nota, escríbelo si quieres en el chat o donde quieras. Negación, enojo, depresión, negociación y aceptación. Familia, no existe otra manera de vivir la vida sino entender que esto nos pasa a todos y en ciertos momentos. Y que una de las cosas más duras que le pasa a un ser humano cuando tiene una pérdida, sea porque estamos lejos de casa, sea porque estamos lejos de nuestro país, sea porque tuvimos una ruptura emocional o se nos murió alguien, toma nota de esto, toma nota, la estructuración del tiempo. Una de las cosas que nos pasa es que cuando hay una ruptura, nuestro tiempo se desbarata. Los tiempos compartidos ya no están. ¿Y con qué los llenamos? Con pensamientos de nostalgia, con vacío, con qué pasó, por qué. En el caso de la pérdida, el por qué no es una pregunta adecuada. En el caso de construir mis sueños y mis esperanzas, ¿por qué quiero esto? ¿Y para qué lo quiero? Vale. Pero el por qué de lo que me ha pasado duro y difícil en mi vida no es fácil. Y no se puede sencillamente decir, ¿por qué? Porque es que no sirve para nada. ¿Por qué? Pues porque pasa, porque estás en el mundo. ¿Por qué? Pues porque se enamoró de otro. ¿Por qué? Porque se enamoró de otra. ¿Por qué? Porque no le diste la talla al jefe. ¿Por qué? Porque tenía un cáncer querido. ¿Por qué? Porque tenía un lupus y hizo una falla multisistémica. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué? El por qué no te lleva a ningún lado y no te queda sino un ¿para
qué? Piensa en esto por un momento. ¿Para qué? Y te lo digo desde mi corazón. Cuando nosotros empezamos a preguntarnos en medio del dolor y cuando empezamos a llegar a aceptación, ¿para qué? ¿Para qué voy a vivir esto? ¿A dónde me va a llevar esto? No me voy a devolver en un porqué desde el pasado. Yo me quedo en el presente, que es otra cosa que tú y yo necesitamos aprender a vivir. A quedarnos aquí y ahora. Despedir ese pasado. Que la nostalgia termina siendo una hembra inútil. Ese era otro dicho de Facundo Cabral que me encanta. Dejemos el pasado donde está. Vamos a centrarnos en el presente, que es lo que tenemos en este momento. Y ahora viene en qué nos vamos y en quién nos vamos a convertir, tú y yo, de ahora en adelante. Esa es la gran pregunta. ¿Para qué voy a usar lo que está pasando? Miles de personas en el mundo han perdido seres queridos, muchos de ellos por coronavirus. Los hemos visto en las noticias, hemos visto personas en bolsas plásticas, camiones llenos de cadáveres, a la gente muerta del miedo, viviendo una vida muy difícil. Muchas familias están en este momento sufriendo de manera particularmente desgarradora la muerte de un ser querido, entre otras por coronavirus. Pero hay una cosa que nos puede matar, familia, y es el miedo. Esto no significa que no le tengamos miedo al coronavirus, por Dios. Yo soy un hombre de 65 años. En el grupo familiar mío, yo probablemente soy la persona que estoy en más riesgo. Pues, ¿cómo no lo va a tener temor? Pero ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a cuidar, pero sin angustia. Vamos a reconquistar a medida que nuestros gobernantes nos vayan mostrando camino con la ayuda de los científicos. Vamos a ir buscando espacios, vamos a volver a caminar por el parque con distancia. Vamos los que tengan la manera de acercarse al mar, a un lago, a mirar un lago, a respirar ese aire. Ponte tu máscara cuando estés con grupos. Yo no voy a pelear con ninguna recomendación. Yo cuando salgo de esta casa salgo con una máscara. Salgo con máscara. Y vuelvo con máscara y mis zapatos se quedan en la puerta. Me sacudo los zapatos, cambio a otros zapatos, entro, me cambio la ropa, primero me baño, lavo las manos, todo lo que tú quieras, eso lo tenemos que hacer. Y nos inventamos una manera nueva de vivir, pero sin miedo. Escúchame, al miedo me haces el favor y le dices, no te quiero en mi vida, porque tu miedo que me ha servido para mantenerme vivo y cuidarme, me estás arruinando la vida, porque con el miedo se libera menos serotonina, con el miedo se libera mucho menos dopamina, y el miedo, que causa un gran estrés y es producido justamente de esa manera, se producen sustancias en nuestro organismo que, siendo normales, se llaman catecolaminas, son las hormonas del estrés, adrenalina, noradrenalina, renina, cortisol, en fin, todas ellas, cuando salen en exceso y constantemente, nos bajan las defensas. Así que si hay dos personas en condiciones iguales de edad, de salud, el uno muy nervioso, muy angustiado, muy asustado, a los dos les da coronavirus, podríamos calcular que el que esté más asustado tiene más bajitas las defensas. Tú y yo necesitamos volver a rescatar nuestra vida, rescatar la vida en el rinconcito donde estemos. Si estás viviendo en un apartamentito pequeño, pues entonces disfruta lo que eso es lo que la vida te está dando en este momento. Nosotros no podemos luchar con el aquí y el ahora que nos eligió la vida, que nos eligió Dios y que de alguna manera, o los hombres, ay, Luis, pero es que hay noticias de que el coronavirus lo inventaron seres humanos. Eso, cualquiera que tenga dos dedos de frente sabe que probablemente el coronavirus es tipo quimera, es hecho, es modificado en laboratorio. Pero ese no es el punto, porque tú y yo no tenemos control sobre eso.
Lo que sí tenemos control es cómo tú y yo, en lugar de andar con todas las teorías de conspiración, nos vamos a cuidar y vamos a cuidar las personas que tenemos al lado. Porque cuando mires a tu alrededor y si estás solita o solito, al otro lado de esa pared hay un ser humano que de pronto necesita ayuda, apoyo. Una de las cosas que tú y yo necesitamos empezar a hacer cuando tenemos una pérdida o cuando tenemos soledad es dejar de estar absolutamente obsesionados con nuestro dolor, mi vacío, mi soledad. Ay, sal de ahí, por favor, y piensa en alguien más. Piensa en alguien más. Ayúdale a alguien más. Dale una llamada a alguien más. Compra alguna cosita y se la llevas al vecino anciano y le tocas la puerta. Vecino, ahí le traje una, qué sé yo, un galoncito de leche. De pronto una cajita de cereal, qué sé yo. Pongámonos inventivos, ¿me entiendes? Empecemos a vivir la vida como mejor la podemos vivir con las circunstancias que tenemos en este momento. Porque una de las grandes enseñanzas de la vida, tú sabes, es aprender a aceptarla como viene. No es la vida como yo la quiero. No, eso es pensamiento de niños. Ese es pensamiento mágico. Tú y yo estamos muy grandes para eso. Es pensamiento de realidad. Y tú y yo aprendemos a manejarnos en medio de la realidad. Como venga, que se venga la vida como venga, que aquí hay con quién. Tú y yo tenemos manera de enfrentar la vida como se vaya viniendo. Entonces, un recorrido rápido. Nosotros pasamos por varias etapas. Esas etapas son la negación, pasamos por el enojo, pasamos por la depresión, pasamos por la negociación, terminamos con la aceptación y hay veces la depresión se devuelve al principio, a veces nos movemos porque decíamos que es de manera fluida, pero tenemos que hacer un repaso rápido para que no te vayas con las manos vacías. Cuando alguien te explote emocionalmente y te hiera, no te lo tomes personal. A no ser que seas tú quien haya ofendido gravemente, pero lo normal es que esa persona está reaccionando por una sumatoria. No te lo tomes personal, no condenes a la persona, dale la oportunidad de que más adelante te diga, bueno, fue que te entendí mal, en fin, y vamos a rescatar nuestras relaciones, que si en algún momento de la historia tenemos que remendar lo que se ha descosido o lo que se ha rasgado, es ahora. Nos necesitamos todos a todos. Necesitamos contar todos con todos. Segundo, si tú has tenido que pasar por dolores muy grandes y por ser inmigrante en otro país, has tenido vacíos, soledad y todo, haz una lista de todo lo que tuviste que hacer para comer y ponla en tu corazón, tatuada como un paquetón de triunfos. Esos son mis trofeos. Así como una mamá que tiene un hijo y le quedaron estrías, hágame el favor y no sienta, le invito a que mire esas estrías con gratitud, porque esas estrías son parte del pago para que tuvieras el bebé. Así que eso se trata. Mírate al espejo. Yo miro mis canas, miro mis arrugas, miro mi barba que alguna vez fue negra. Y qué maravilla. Esto es parte del trofeo. Esto es parte del trofeo. Que vamos envejeciendo, que algunas cosas se fueron, pues ya no se necesitan. Porque lo que necesitamos normalmente lo tenemos al lado y enfrente. Y la vida nos lo está entregando en este momento. Y finalmente, para que salgamos de la depresión, empecemos a mirar la vida con gratitud. Vamos a dar gracias por cada cosita. Cuando traigas la bolsa de mercado, mira que cada cosita que sacas, diga, ay, esto tan pesado. Por favor, mi esposa y yo vivimos en Texas hasta hace 3 años en un apartamento de tercer piso y teníamos que caminar un rato con las bolsas de mercado y compramos unas bolsas grandes y decíamos, cansados pero felices, qué bendición, cada cosita que sacamos de la bolsa de mercado es una belleza, esto es un regalo, vea, gracias, una bolsita de leche, un tarrito de leche, un tarrito de chocolate, el cafecito, el azúcar, lo uno y lo otro, cada cosa que pones es motivo de gratitud. Cuando tú y yo empezamos a olvidarnos de nosotros mismos y de nuestro propio dolor y angustia y extendemos nuestra mano y acompañamos a alguien más en su soledad, en su tristeza, en su dolor, entonces esa persona
francamente, nos ayudó a rescatarnos a nosotros mismos. Familia, un abrazo desde Frisco, Texas, enorme, enorme, enorme. Les quiero un montón, muchas gracias. Quienes quieran saber de lo que hacemos, busquen, me pueden buscar Luis Gaviria Coach van a encontrar videos en YouTube, en la página está poniendo para nosotros Natalia, muchas gracias Natalia, la página neurocoaching.us, les mandamos de regalo videos, cosas, lo importante es que sigamos adelante con la vida y sigamos creciendo en gratitud y en amor. Un abrazote súper grande, muchas gracias por todo, muchas gracias a ti, de verdad Natalia, a la Cancillería, a la cónsul y a todos que me acompañaron. Muchas gracias y buena tarde.